Minutos ya pasaron de las 6 de la tarde, la posibilidad de recibir en los estudios de FM Identidad y a través también de la gente amiga de Arcoiris Televisión a Marcela Pepe. ¿Qué tal, Marcela? Bienvenida. Hola Mariano, muy buenas tardes a todos y esta linda temperatura que nos acompaña, ¿no? En esta semana, aunque dicen que baja de nuevo. Exactamente, una semana acalorada por donde usted lo mire, desde el Totalmente. arco político, económico, mucho más todavía creo que lo que marca el termómetro hoy aquí en San Pacho, una temperatura cercana a los 25 grados, pero claro, todavía los ecos del día domingo se escuchan y cada vez más fuertes las repercusiones, y no solamente esto del bla bla, de No, no. los debates, sino que lo tangible de alguna manera, ¿no? Con la inflación, el aumento de los precios, la incertidumbre que no se puede tocar, pero que es una preocupación latente para todos. Es así, en el día de ayer, con esta devaluación que anunció el gobierno, el aumento del dólar oficial y la disparada del dólar blue, hoy en Córdoba se vendía a 713 pesos. Claro, y ha aumentado considerablemente en estos últimos 2 días después de los resultados, después Exacto. de lo que las urnas hablaron el último 13 de agosto. Hoy en horas de la siesta hubo un comunicado que se repartió a los medios de prensa nacionales de que el gobierno había detenido la exportación de carnes por 15 días. Ahora se desmintió esa Sí. medida. Recién escuchaba a un referente de los carniceros de que hoy aumentó la carne y mañana se espera otro aumento más del 20%, que ellos consideran que una de las medidas sería frenar la exportación por unos días hasta que esto se tranquilice. O sea que hay muchas decisiones. Se conoció la inflación, que superó en julio el 6%, 6,7%, de acuerdo a lo que dijo el INDEC, y se está esperando una para agosto de 2 dígitos. La verdad que es una situación complicada, pero bueno, siempre hacemos esto, ¿no? Y más hoy, queremos hacer un análisis de las PASO. ¿Qué mensaje podemos sacar de estos resultados, Y no? decirte también, para chequear el tema del dólar paralelo, 730 pesos en la City porteña, y en Córdoba el segmento informal alcanzó los 736 pesos. 736. Una locura, el valor del dólar, no sabemos qué va a seguir pasando, porque eso impacta en los precios totalmente. Desde En ya. el día de ayer en Córdoba, que tuve la oportunidad de estar ahí, estaban los negocios sin precios y lo peor de todo, sin gente, ¿no? Porque no, la gente andaba por el centro, pero no comprando. Pero bueno, queremos saber ¿por qué ganó Javier Milei? Esa sería la pregunta. Un candidato que se venía, digamos, mostrando, que todo el mundo al principio decían que iba a ser el gran ganador. Después las encuestas, que yo creo que van a tener que revisar un poco la manera de trabajar, decían que no, que ya había caído mucho en las encuestas, y sale esta elección que creo que asombró a muchos. Por eso estamos en contacto telefónico con el doctor Pablo Hueve para que nos ayude un poco a analizar lo que pasó. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes para ustedes, para todo el personal de la emisora y para toda la audiencia. Pablo, ¿por qué ganó Javier Milei? Las PASO, ¿no? Recordemos que son Es las PASO. difícil, sí, es difícil simplificar las cosas. Cada persona es un mundo, cada persona se ha movido indudablemente por impulsos personales. Se podría generalizar diciendo que hay un porcentaje de ese voto, no es todo el voto, hay un porcentaje de ese voto que entendió que Milei personificaba la posibilidad de darle un cachetazo a una dirigencia de todos los partidos en general que ha demostrado incapacidad de solucionar los problemas cotidianos de la gente. Yo iría un poquito más allá. Acabo de terminar el último libro de Henry Kissinger, donde en su conclusión
él hace un análisis muy interesante respecto de cómo impactan la vida cotidiana, en las tomas de decisiones y en nuestro proceder diario, las redes sociales, internet y la televisión, donde han cambiado la forma de comunicar y han cambiado la forma de percibir la noticia y la realidad. En ese contexto, entonces, sostiene Henry Kissinger que una de las características que las redes sociales han logrado generar en la sociedad, primero, es la sensación de hiperinformación, es decir, que creemos verdaderamente que estamos al tanto de todo, y en realidad es el efecto contrario. Tenemos solamente en la cabeza una serie de títulos, pero no hemos profundizado nada. Nos da lo mismo que nos digan que hubo un golpe de Estado en Níger, que mataron a un candidato presidente de Ecuador, o que la inflación puede ser de 2 dígitos en agosto. Es decir, son datos, pero no profundizamos ni entendemos el contexto socioeconómico, político, cultural. Segundo, la inmediatez. Se le está exigiendo a los gobiernos, la reacción inmediata, como cuando nos enojamos por si alguien no nos contesta un mensaje de WhatsApp en un minuto. Es decir, creemos que la decisión política, que la decisión legislativa, que la decisión administrativa tiene que tener la celeridad, la inmediatez de lo que es la vida cotidiana a partir de las redes sociales. Tercero, y tal vez lo que sí nos va a impactar en la cuestión de Milei, la imagen. El tema de creer que así como en las redes sociales o en internet, el escribir con determinada tipografía, sí, hace referencia a estar gritando, y que quien habla con más énfasis es quien es más sincero, quien dice la verdad. Eso parece haber sido interpretado y entendido solamente por Javier Milei, quien fue atacado por la dirigencia política, me parece que torpemente, porque la dirigencia política se subió al ring que propuso Milei, y la dirigencia política no estuvo a la altura de Milei. Es decir, pretendieron atacarlo y criticarlo cuando él en realidad estaba practicando una forma de hacer política, igual que Trump, igual que Bolsonaro, igual que Kast en Chile, igual que Vox en España, igual que Le Pen en Francia, igual que Meloni en Italia. Vale decir, la imagen, el impacto, el show. En este contexto, la dirigencia política perdió, y perdió claramente. Sumémosle, por último, que en la última semana, los últimos 10 días, hubo un corrimiento de votos. Hubo un corrimiento de votos debido a hechos desgraciados. Si ustedes me hubieran preguntado hace 10 días, yo les decía que hace 10 días creo que no se discutía que la Argentina optaba por el voto moderado de Massa por un lado y por el voto moderado de Horacio Rodríguez Larreta por el otro. Pero fíjense ustedes que Cristina Fernández ya venía advirtiendo de que la Argentina se iba a dividir en 3 tercios. En ese contexto, la muerte de la niñita Morena, por un lado, y la barbaridad perpetrada por la policía de la ciudad de Buenos Aires, que sigue sumando acusaciones a un periodista en la Plaza de la República, en pleno centro porteño, creo que mató políticamente a Horacio Rodríguez Larreta, primer tema. Segundo tema, convirtió en un enorme derrotado a la Unión Cívica Radical, porque su presidente perdió la primaria de Juntos por el Cambio junto con Larreta, pero además Martín Lustó perdió, que es candidato radical en la ciudad de Buenos Aires, tradicional bastión radical. Esto hay que verlo también con el contexto de una Argentina con incertidumbre y una Argentina donde el discurso del orden, el discurso de la seguridad, el discurso de que la famosa casta a la cual Milei pertenece, por otro lado, pero logró instalar esa acusación y logró mantenerse indemne ante los ataques que el electorado entrevió que eran ataques solamente oportunistas en contra de Milei. Hoy por hoy, entonces, lo que tenemos, y si ustedes me preguntaran a mí para el futuro, yo creo que Milei ya tiene el piso, es decir, Milei no va a bajar. Puede llegar a subir. Un poco, por votos de Bullrich. Creo que quien tiene motivos para estar muy preocupado es Juntos por el Cambio, por 2 cuestiones. La primera, porque el voto de Bullrich es probable que se decante hacia la idea de un voto útil por Milei, pensando en una segunda vuelta. Y por lo segundo, la Unión Cívica Radical, tradicionalmente un voto moderado e históricamente un voto de centro-izquierda.
históricamente un voto progresista, un voto pro derechos, un voto pro enseñanza pública, pro salud pública, y que frente a la discursividad de Milei y, puedo decirlo, y aunque esto pueda ofender a alguien, una mala candidata como es Bullrich por Juntos por el Cambio, porque no interpreta absolutamente a los moderados de Juntos por el Cambio, eso puede permitir que si Massa es inteligente, primero, segundo, si deja de atacar y de buscar la discursividad negativa en contra de los opositores y en contra de Milei, tercero, si pone ideológicamente en tela de juicio y reta un debate a Milei respecto de sus propuestas más fuertes, como la dolarización, como eliminar un banco central, como eliminar la soberanía monetaria, entre otras cosas, la cuestión de la educación pública, la salud pública, todas esas cosas, creo que el único que puede crecer claramente de aquí en 2 meses, si sabe manejarse, vuelvo a aclarar esto, es Massa. Razón por la cual creo que hay un escenario de mucha incertidumbre, pero un escenario en el que hasta hace 10 días yo pensaba que todo esto se iba a decantar a favor de los moderados para la segunda vuelta, pero hoy creo que vamos a tener un moderado y un ultra para la segunda vuelta. O sea ¿Lo van que... a definir? Sí. Perdón, termina la idea. No, que presumo que la Unión Cívica Radical con su voto moderado va a ser la que termine moviendo el fiel de la balanza. Pablo, o sea que vamos a tener balotaje. Sí, no duda. Va a haber alguien que llegue a ser presidente en primera vuelta, digamos. A ver, para que haya alguien que pueda ser presidente en primera vuelta se requieren varias cosas. Recuerden, por favor, que la Constitución argentina establece 2 posibilidades de que haya un presidente en primera vuelta. La primera, que alguien supere el 45% de los votos. Sí. Ninguno tiene en este momento esa posibilidad, salvo, por ejemplo, que Patricia Bullrich diga no me presento, y entonces sí, ese electorado iría, su 16%, iría a sumarse a Milei. No es esta la posibilidad. La segunda, que alguien logre entre 40 y 45% y 10 puntos de diferencia sobre el segundo. No veo hoy ni a Milei ni a Bullrich creciendo 12 puntos. Claro. De ninguna manera, ni siquiera veo aumentando la posibilidad de el aumento de voto en blanco, con lo cual se aumentarían los porcentuales de las mayorías a partir de la disminución del caudal electoral. Por lo tanto, sí veo un escenario de segunda vuelta. Pablo, y al principio vos hacías un análisis que coincido totalmente con esto de la inmediatez y de las redes sociales y de que nos quedamos con los títulos solamente y no se profundiza por ahí en la lectura. Hoy escuchaba que Javier Milei tiene un chico muy joven que le maneja las redes y, por ejemplo, ese video de TikTok en donde él tira y expulsa a los ministerios, tuvo casi 2 millones de visitas y que son esas las cuestiones que han hecho quizás que muchos jóvenes entre 16 y 30 años hayan decidido el voto hacia él, ¿no? Es probable que sí, De todas maneras tiene que quedar bien en claro que gobernar no es manejar TikTok, que gobernar no es tomar decisiones irracionales y que, entre otras cosas, por ejemplo, dolarizar implicaría previamente llevar el país a una hiperinflación, disolver los sueldos y hacerle ver a la gente que, por ejemplo, no va a ganar en dólares lo que está ganando en este momento en pesos, sino que quien gane 35.000, 55.000 pesos en este momento va a pasar a ganar menos de $100. Es decir, el empobrecimiento sería brutal. Pero claro, en un modelo social global donde la vida se reduce a TikTok, los candidatos TikTok son quienes han logrado imponerse. Algunos que tenemos algunos años extrañamos la política de 1983. Esto no quiere decir que todo tiempo pasado fue mejor, pero sí quiere decir que tuvimos un presidente como Raúl Alfonsín, y yo no soy radical, y que claramente tuvo ideología, tuvo un proyecto, tuvo un programa y hubo una sociedad que eligió esa ideología, ese proyecto y ese programa. Pablo, Mariano lo saluda. ¿Cómo anda usted? ¿Qué tal, Mariano? Muy bien. Usted hablaba acerca de un piso en los votos de Milei. Luego de lo que ocurrió
el día domingo con las elecciones y el caudal de votos, empezaron a presentar distintos medios de comunicación lo que podría llegar a pasar si gobierna Milei. Y esto ya empieza a causar también algún tipo de escozor en algún sector de la comunidad que tal vez lo votó. ¿Usted no cree que algunos votos de Milei pueden correrse a otro candidato? Es una excelente pregunta. La impresión que yo tengo es que aquí, y ojo, yo no soy sociólogo, pero la impresión que tengo es que aquí hubo una decisión movida en parte importante por la bronca, por la necesidad de meterle una cachetada a la dirigencia política, pero aún sabiendo que no se votaban cargos, sino candidaturas. Claro. La impresión que yo tengo es que al momento de votar, la sociedad va a entender que hace falta no solamente una persona y 8 ministros, que hacen falta como mínimo, un equipo de 500 personas, como mínimo, para las segundas y terceras líneas, solamente del gobierno, y que en el mejor de los casos, reconocido por el mismo Milei, él tendría 35 diputados y 9 senadores sobre 257 diputados y 72 senadores. Claro. Si este gobierno peronista que maneja el Senado y que tiene la primer minoría en la Cámara de Diputados no puede sacar leyes, bueno, ¿cuál es la alternativa? ¿Cerrar el Congreso o gobernar por decreto? Cuidado, abrir los ojos y pensar que la democracia requiere el respeto a la Constitución. Claro, esa era otra de las preguntas, porque uno está viendo cómo quedaría la composición del Senado y de diputados, y La Libertad Avanza no tiene la cantidad necesaria para sacar leyes. No, efectivamente es así, es como ustedes dicen. Por lo tanto, tenemos 2 meses, y pueden pasar muchas cosas en 2 meses, recordemos 2019. Pablo, respecto, a mí me interesa el tema de las propuestas, ¿no? De volver a lo que se decía antes. Hay mucha gente, porque lo he hablado con gente conocida, que ha hecho una votación por bronca, ¿no? Porque está cansada de la dirigencia, pero yo no sé si todo el mundo ha leído en profundidad las propuestas de cada candidato, ¿no? No, a mí no me cabe duda, Marcela, no se han leído. Si uno le pregunta a la gente qué votó, votaron o algún discurso, o alguna imagen, o alguna historia, o votaron por bronca, es cierto. Claro, porque por ejemplo, hoy escuchaba una nota que le hicieron a Milei en un canal de Buenos Aires, y él explicaba cuál iba a ser la reforma o cómo se iba a manejar la educación. La educación a través de vouchers entregados a los padres. O sea, él pretende financiar la demanda en educación y no la oferta, comparando con un país como Suecia, que está en el primer mundo y que tiene el mejor sistema educativo del mundo, digamos. Está absolutamente demostrado que todas esas cosas pueden haber salido de una fundación, pero que el país real, al cual él no conoce, porque ni siquiera va a las comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación, el poder legislativo al cual él no respeta y verdaderamente del cual se ríe, no son las discusiones cotidianas como para manejar un país. Por eso, insisto en esto, son 2 meses y el que puede crecer es el gobierno, en tanto y en cuanto ponga los pies en la tierra. Claro, que tampoco se entiende, ¿no? Eso, porque hasta ahora el gobierno no está haciendo las cosas bien. La inflación, los sueldos. Bien, Marcela, pero las cosas que ha hecho mal han sido sensiblemente pesadas y graves. No pudo controlar la inflación. Es más, te diría más, Marcela, el gobierno infla la inflación porque aumenta la recaudación a partir del IVA, logra disolver salarios y mientras tanto mantiene la calma social a partir de aumentos meramente nominales para los dirigentes sindicales. Contra esa dirigencia sindical también se votó, hay que abrir los ojos y decirlo, hay una dirigencia sindical cómplice de la caída del nivel de vida de los argentinos y las argentinas. Razón por la cual entonces hay un gobierno al cual, que además es el, como dirían los yanquis, es el patorrengo, porque tenemos un presidente que ya no puede decidir, un presidente que no va a seguir siéndolo, no porque vaya a perder elecciones, sino porque no ha decidido voluntariamente no seguir, y por lo tanto eso también ha generado mucha incertidumbre.
el hecho de un Massa cuya ideología real uno desconoce, pero que se cree que si vuelve su discurso al centro, que es el Massa aparentemente verdadero, el Massa del 2015, y no este Massa que procuró captar votos que ya tenía del centro-centroizquierda, puede crecer un poco. Yo pienso que la segunda vuelta va a estar con Massa por un lado, y pienso que también va a estar Milei por el otro. Descartado entonces Juntos por el Cambio, en este análisis, digamos. El problema es que, insisto con estas dos cosas, tienen una mala candidata. Otra cosa iba a ser Horacio Rodríguez Larreta, donde ya mismo yo les puedo decir que iba a ser el próximo presidente de la Argentina, pero la última semana fue absolutamente dura en contra de Horacio Rodríguez Larreta. Y tenemos un voto tan volátil en Argentina que basta una noticia de un día a la tarde para decirles a ustedes que mañana miércoles para mí es largo plazo. Claro, exactamente. Pablo, por último, porque no queremos robarte más minutos, ¿cómo se ve el panorama de acá a 60 días? El panorama de la gente común, de nosotros, que tenemos que seguir trabajando, que tenemos que seguir luchando. No es bueno, Marcela, no es bueno. El panorama recesivo se va a acentuar. Lo más probable es que el gobierno procure meternos dinero en el bolsillo, pero ese dinero en el bolsillo, a partir de bonos, etcétera, podrá pagarlo el Estado, pero no se puede seguir poniendo trabas o pesos encima de la pequeña y mediana empresa, industria, comercio. El dólar va a seguir subiendo, pero además porque el propio fondo ha dicho que tiene que haber un aumento del 30% en el valor del dólar, y los tres candidatos que pueden ser presidente de la República están de acuerdo con el fondo. La cuestión es el shock o el gradualismo, razón por la cual, como alguien alguna vez dijo en la Segunda Guerra Mundial, sangre, sudor y lágrimas. Bueno, por suerte no tenemos esas tres cosas para proponer, pero yo creo que no tenemos un escenario como para decir que se viene el crecimiento, que se viene el desarrollo y que se viene el bienestar. Pablo Hueve, muchísimas gracias por este análisis y por estos minutos con FM Identidad. No, el único agradecido soy yo, y para no terminar con tanta negatividad, ¿no? Bueno. Creo que es un momento como para ser más optimista respecto del futuro de San Lorenzo que del país. Bien, bueno, sí, siempre con la bandera arriba, ¿no? La bandera de San Lorenzo. Gracias, Pablo. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. El análisis entonces de el abogado, licenciado en Ciencias Políticas, Pablo Hueve, sobre lo que fueron las elecciones y el futuro, ¿no? Sí, y el presente que está complicado. Y el presente que está complicado. Y que no es esperanzador, al menos desde su mirada con respecto a lo que vendrá, ¿no? Y bueno, y dando y dejando varios títulos, ¿no? Como esto de que, de acuerdo a su análisis, los que llegarían a un hipotético balotaje, que sería algo propio, algo bastante acercado a la realidad, sería Milei fuera del molde, por así decirlo. Un outsider, como le dicen, de la política. Con un moderado que sería Massa, dejando el camino Juntos por el Cambio. Bueno, algo... Y aparte dijo que es una mala candidata, ¿no? Lo dijo Patricia Bullrich. La verdad que, bueno, esto es importante, tener una visión más allá de lo que cada uno de nosotros pueda aportar en esto, porque una visión creo que objetiva, ¿no? de todo lo que sucedió. Así que habrá que ver este voto bronca que se cristalizó el domingo y que creo que ningún candidato o ningún sector de la política tuvo el tino de decir a todos los electores, reconocemos que hicimos las cosas mal y por eso recibimos el voto que recibimos. Claro. Eso hubiera sido lo más honesto, ¿no? Sí, porque si no los votaron o si el resultado fue es porque realmente la gente dice basta a un montón de cosas, ¿no? Es así. Además, hago dos lecturas sobre Milei. Una, que se la consultábamos a Hueve. Hay mucho también, que puede llegar a ser cierto o no, muchos presagios de lo que ocurriría si Milei es presidente, que está metiendo miedo a todos. Exacto, ¿no es inclusive a quienes lo pudieron votar el domingo. Claro, por eso digo yo que a lo mejor salta
el voto que en su principio, porque como bien comentábamos aquí, no se eligen cargos, sino candidatos, no se eligieron cargos, sino Tal candidatos cual, el último exactamente. domingo. La hora de la verdad será en principio el 20 de octubre y con posibilidad del noviembre. Entonces, ahí eso me gustaría ver. Y otra circunstancia, Marcela, que cada vez que pasan los días más conocemos. Y no hay que ir tan lejos. Hay que hablar de San Pacho y también de los pueblos de la región. De la tardía aparición o desaparición de boletas de Milei en distintos lugares. San Pacho, también conocemos de otras localidades. En casi todas las mesas. Y son los propios votantes los que nos dijeron. Y esto también es lo que más me llama la atención. Como en Córdoba, me imagino en muchos lugares de la Argentina, Milei no ha tenido fiscales. No, no tenía directamente, casi nadie. Si tenía fiscales, ¿ganaba por más diferencia? Claro, Esta también. es otra pregunta, Exactamente. ¿no? ¿Por qué esto es así? Recordad que hay gente que nos dijo el domingo mismo, ingresé al cuarto oscuro, no había boleta de Milei, quería votarlo, pero para no salir y de alguna manera, entre comillas, cantar el voto, Claro, porque algunos iba a solicitar- hablaron con las autoridades de mesa en Algunos forma, digamos, privada. Exacto, pero otros eligieron votar otra fuerza. Claro, otro pero candidato. lo que hablaba yo con las autoridades de mesa es que las urnas ya venían con los votos adentro. Una vez que abrieron las urnas, se dieron cuenta que faltaban esos votos. O sea, en otras mesas, algunos sacaban los votos. Claro, sí. O sea, hay distintas situaciones. Exactamente. Hay una lista, que no me acuerdo ahora, que tenía dos partes, que solamente era diputados nacionales y diputados del Parla Sur, que directamente en varias mesas de una de las escuelas no había venido adentro de la urna. Claro. Pero otras situaciones es que, por ejemplo, había cierta cantidad de votos de La Libertad Avanza y después cuando otro entraba quedaba uno, o Sí, quedaban sí. dos, o quedaban tres. Entonces, bueno, son todas cuestiones que hay que rever en este país, ¿no? Los sistemas de votación. ¿Por qué Claro. tenemos tantos diferentes? Sí, sí. Y todos tienen sus inconvenientes, ¿eh? Exactamente. Todos han demostrado fallas. Todos han Exactamente, demostrado fallas. exactamente. Habrá que ver ahora qué es lo que pasa, ¿no? Y bueno, se van a venir los debates también. Exactamente, vamos a ver qué ocurre. Y quedó, ¿se acuerda de esa lista prácticamente interminable que usted se llevó a la escuela para tomar datos de Sí, cada una de las mesas? sí. Entre paréntesis, otro gran operativo de FM Identidad Arcoiris Televisión, que hemos, como siempre, recibido la buena onda y la buena recepción del producto y que, bueno, hemos generado también información, que Totalmente. esto me parece muy bueno también. Decía, se va a achicar la lista a 5 candidatos. A 5 candidatos, claro, porque tenemos Miriam Bregman por la izquierda, voy de abajo hacia arriba. Juana Schiaretti por Hacemos... Por nuestro país. Por nuestro país. Sergio Massa... Patricia Bullrich, por claro. el oficialismo, Patricia Bullrich y Javier Milei van a ser los 5 que vamos a tener para elegir, igual con diputados nacionales, parlamentarios del Mercosur y parlamentarios regionales, para votar el 23 de octubre. Y otra cosa, Marcela, porque también lo mencionó y es una de las frases que van quedando, que en su momento Cristina Kirchner dijo de que sería una elección de tercios y que de alguna manera se dio, Sí, ¿no? sí, sí. Pero hay un tercio que no lo tuvieron en cuenta, que la gente que no fue a votar, mucha gente no fue a votar. Exactamente, porque el porcentaje fue de ¿cuánto? ¿Del 70%? No llegó al 70%. No llegó al no llegó al 70%. 70%. Hablamos Pero, a nivel nacional, claro, ¿no? y si esa gente va a votar, porque va a quedar habilitada para votar, Claro. ¿qué ¿Qué va a hacer? va a hacer? ¿Qué va decisión elegir? va a tomar? Aquellas fuerzas que no llegaron al 1,5%, esos votos, ¿a dónde van a ir también? Que tal vez no es un gran caudal, pero... Pero bueno, había listas, sí, sí, había un muchas montón. listas. Y después también creo que desde la oposición y desde el oficialismo tienen que hacer un importante análisis, ¿no? Porque de las complicaciones que estamos atravesando hoy por hoy con este gobierno
que lleva como candidato a Massa y que la oposición fuerte, entre comillas, Juntos por el Cambio, tiene ya una trayectoria, una trascendencia, que tan solo hay una diferencia de un punto y algo. Exacto. Es como que los dos están haciendo las cosas mal. ¿Y sí? Tanto el gobierno en la actualidad como así también la oposición, porque no hubo una respuesta a esa oposición fuerte, no la hubo. No, y si nos ponemos a analizar qué ha pasado en las cámaras este año, cuántas veces sesionaron diputados y senadores, a qué temas importantes le dieron solución. Claro. No fueron capaces de debatir la ley de alquileres, algo que está ahogando a la gente. 20% en 2 días aumentaron los alquileres. Exactamente. Hay gente que directamente deja de alquilar, da de baja los contratos porque no puede seguir pagando. Y entonces eso, ¿cuándo se va a decidir? Y ahí está oficialismo y oposición, Sí, todos sí, juntos. Todos. Entonces, ¿cuándo nos vamos a sentar a consensuar en lo que hay que hacer para que el país salga adelante? Eso es lo que a mí me preocupa. Y pensando en el 22 de octubre, ¿qué van a hacer? Me parece que Milei mucho no va a retocar, teniendo en cuenta el caudal de votos. Ganó, claro. Con la forma que él tiene, con este discurso mediático y con este manejo de las redes, ganó la elección. ¿Qué va a hacer Juntos por el Cambio, que ya creo que no pasó desapercibido, que en el mismo domingo, ya conociendo los resultados, tanto Bullrich como Mauricio Macri saludaron a Milei? De alguna manera, no sé si corriendo o tratando de acercar posiciones, claro, o de no verse tan despegado. Exactamente. ¿Y qué va a hacer Massa? Bueno, algo manifestaba Güeve. ¿Qué va a hacer? Porque ahora, Sergio Massa perdió en Tigre. Claro, y tiene un ancla pesada que es el actual gobierno. Tal cual. El único que dijo que la gente había dado su opinión y que aceptaba lo que había dicho la gente es Alberto Fernández. Ahora, ¿qué hace a partir de eso que dijo la gente? No lo sabemos porque, bueno, las medidas las está tomando Sergio Massa. Es así. Bueno, Marcela. Mucha tela para cortar, como dijo un amigo nuestro hoy en un grupo que tenemos. Un grupo, qué lindo el grupo, la verdad. Mucha tela para cortar. Hermoso ese grupo, que bueno, tendría que tener para mi gusto algún tipo de impas entre elección y elección, pero bueno, sigue funcionando. Claro, tendríamos que hacer un impasse, pero está bueno está también, lindo, sí, compartir opiniones. Está bueno. No, y decía lo siguiente, Marcela, si no es el jueves, en alguna programación de la radio seguramente vamos a estar hablando con un referente de La Libertad Avanza de la ciudad de Río Cuarto. Está muy bien. Ya lo estamos gestionando. Gestionando porque tenemos... tenemos que hacer. Porque, exacto, porque ha sido la noticia de las últimas horas y porque también queremos escuchar a alguien que, por ejemplo, en su momento no estaba dentro de nuestra agenda porque mirábamos hacia otro lado. Pero y porque por ahí mirábamos las encuestas. Claro, otra gran herramienta que digamos que en este último tiempo... Marcela, no está dando bien. Claro, porque las Bocas de Una, yo recuerdo en el operativo del domingo, apenas cerraron los comicios, publicaban, uno de ellos, Cadena 3, de la victoria de Juntos por el Cambio. Victoria, claro. Y que era pareja la situación entre Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, que era buena la elección de Milei, pero lo daban con un 20% y terminó sacando 10 puntos más. Exacto. Sí, la verdad que sí. Bueno, ojalá que en estos días podamos concretar esa entrevista, que es muy importante porque hay que tener también la palabra de quienes ganaron las PASO, ¿no? Exactamente. Y aprovechamos en este momento para saludar a la gente Bulnes, que hoy está celebrando cumpleaños, 117 del pueblo, y honra también a su patrona, la Virgen de la Asunción. Y les ha tocado un hermoso día. Precioso. Un hermoso día. La verdad que un saludo muy grande para todos nuestros amigos de Bulnes. Hasta el jueves, Marcela. Nos reencontramos el jueves a las 18.